Vamos a comenzar 15 y 5 minutos para darle oportunidad a los compañeros que aún están ingresando. Desde ya mis cordiales saludos para todos. Hoy, lunes 22 de julio, vamos a empezar otra materia más en esta carrera de la tecnicatura. Vamos a esperar un minutito para comenzar. Muy bien, vamos a dar inicio a esta nueva materia que se va a desarrollar en el Instituto Técnico de Formación en Política Electoral. Mi nombre es, no sé si me escuchan bien, todo sale bien, Súper bien, profesor. Sí, excelente. profe. Me presento, yo soy el profesor Silvio Ortiz Ferreira. Voy a tener a mi cargo desarrollar con ustedes la asignatura que se denomina Estrategia Acceso a la Comunidad. Es una materia realmente interesante, una materia que tiene una similitud con la sociología. Es básicamente estudiar un poco a nuestra comunidad, nuestro entorno y cómo llegar a esa comunidad, cómo llegar a ese entorno social para que a través de nuestras acciones podamos marcar esa pauta en definitiva en nuestra comunidad. Es decir, en esta materia vamos a buscar que no sea tan aburrida. Voy a procurar de desarrollar amenamente. Voy a dar algunas indicaciones de cómo va a ser este módulo. Me comentaron que son 99 alumnos aproximadamente, de los cuales vamos a tener que medir la participación y establecer los lineamientos para eh, la puntuación y evaluación correspondiente, ¿verdad? Si me pueden dar el ok, que están viendo la pantalla compartida. Sí, profesor. ¿Bien? Se ve. Muy bien. Un ratito. Ahí estamos. Un ratito. Bueno, les decía, nuestra unidad se denomina Estrategia Acceso a la Comunidad. Es un módulo más del Instituto Técnico Superior en Formación Política Electoral. Y el inicio vamos a tenerlo en el día de la fecha, hoy 22 de julio del 2024, y se va a extender nuestras clases hasta el día martes 20 de agosto del año 2024. Nuestros días de clase, ustedes ya saben bien, yo más bien voy repasando nomás. Vamos a tener clases normales de lunes, los lunes y martes de 15 a 17 horas. Es una unidad cortita, vamos a tener 10 jornadas de clases, de los cuales 8 van a ser exclusivamente de desarrollo y vamos a tener un examen parcial
que vamos a tenerlo ya en la otra semana, el próximo martes, porque así como les mencioné, es un módulo cortito, son básicamente un mes de clases, 8 clases de desarrollo, un examen parcial y un examen final. Y básicamente vamos a tener desarrolladas todas las unidades en 7 clases. Estoy proyectando que el último día, la última clase, o la penúltima en realidad, que es previo al examen final de ustedes, vamos a tener una clase presencial. Estoy gestionando acá con la gente, la directora y la dirección académica del IPEL para que podamos tener una clase presencial que sería el lunes 19 de agosto. Entonces, para que vayan agendando esa fecha, estamos proyectando una clase presencial para quienes puedan asistir acá a la sede central del Instituto del IPEL, ¿verdad? Les decía, tenemos 8 clases de desarrollo, de los cuales en 7 más o menos vamos a procurar de desarrollar las 9 unidades que tenemos proyectadas en esta materia. Eh, el método de evaluación va a ser la siguiente. Como son muchos alumnos y para procurar de no sobrecargarles demasiado también, vamos a evaluar la asistencia en clases y la participación. Es decir, la participación en clases más la asistencia vamos a ir puntuando por día de clases. 2,5 puntos por cada jornada, dependiendo de la participación, la asistencia del alumno, vamos a tener en total 20 puntos en las 8 jornadas de clases que vamos a desarrollar. Luego vamos a tener un examen parcial escrito que va a ser sobre 20 puntos y vamos a tener como unidades a estudiar lo que lleguemos a desarrollar hasta el próximo día lunes. Entonces, el martes 30, el lunes 29, vamos a dar la última clase que va a incluir al día siguiente el examen parcial. Este examen parcial va a ser escrito, ustedes ya saben, en la metodología aplicada por IPEL, entonces van a recibir, o sea, van a realizar el examen parcial a través de la plataforma. Y el examen final está pactado para el martes 20 de agosto y también va a ser escrita el mismo sistema que vienen desarrollando ustedes y va a ser sobre 60 puntos. El sistema de evaluación que vamos a implementar es 60-40. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 40% de proceso, es decir, la participación en clases, la asistencia, más el examen parcial, vamos a sumar durante el proceso 40 puntos. Luego vamos a tener el examen final sobre 60 puntos. Ese sería básicamente el sistema de desarrollo de este módulo. No sé si hay alguna duda al respecto, algo que quieran preguntar, que no les Profe, quedó claro. Sí, entonces nuestro examen parcial sería ya de mañana en 8. de mañana en 8, de mañana en 8. Dale. Tengo previsto que vamos a ver si desarrollamos hoy 2 unidades, son cortitas las unidades de esta materia, y mañana otras Doctor, 2 unidades. Sí, doctor, buenas tardes. buenas No tardes, que le tenga José. miedo, no que le tenga miedo a los exámenes parciales y nada que ver, ¿verdad? Cuanto es más corto el desarrollo, menos contenido para la parcial. Pero Claro. según las directrices del IPEL que nos enviaron hoy de mañana, Ujú. tiene otra fecha. Eso nomás, no sé si va a cambiar algo. Y todas las clases teóricamente son en forma virtual según las directrices del IPEL. Nada más eso, no, para que puedas Claro. verificar muy bien si es que te pasaron. ¿Qué fecha tenés proyectado ahí, José? Ya te digo inmediatamente. El 6 de agosto, martes 6 dice parcial. Bueno, y el martes sí va a ser entonces, yo no tengo ningún problema. No sé si hay alguna No, no, oposición de la clase al respecto. no, solo para que no haya de repente un desentendimiento con usted y el IPEL nomás. Claro, No, es la fecha pactada por el instituto. todo Comprendo bien. perfectamente. Sí. Entonces, recalco, vamos a tener examen parcial el 6 de agosto entonces. La otra semana vamos a tener todavía desarrollo de clases
Y sería del próximo martes en 8, el 6 de agosto, y ahí tenemos el examen parcial. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces quedamos ya, el examen parcial va a ser el 6 de agosto. Rectificamos esa parte sin ningún inconveniente. Entonces vamos a tener desarrollo de clases el día de hoy y hasta el próximo martes, no, inclusive el lunes 5. Pero dependiendo de cómo desarrollemos las clases, vamos a incluir esa unidad que desarrollemos el lunes o vamos a ver si es que incluimos en el examen lo que lleguemos a desarrollar hasta el martes 30 próximo. De igual manera, eh, es una buena fecha para mí, de igual manera porque va a ser una fecha más intermedia entre lo que es el inicio y el final del módulo que se tiene previsto el 20 de agosto. Entonces, examen parcial sería el 6 de agosto. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos. El sistema de evaluación de la asistencia por día, evidentemente el instituto tiene su mecanismo de control, que sería estas clases están grabadas, se notan los participantes, el hecho de que se tenga encendida la cámara. Al final de la jornada siempre se toma una imagen, una toma fotográfica de todos los participantes que tienen que tener su cámara prendida. Todo eso influye al momento de otorgar las puntuaciones por cada jornada de clases. Entonces, más que la asistencia de estar en línea, vuelvo a repetir, es importante la participación. Eh, yo no tengo ningún inconveniente en que cuando un tema no esté siendo suficientemente aclarado por mi parte, ustedes puedan tomar el uso de la palabra y podamos ahondar sobre la cuestión y aprender todos juntos en esta materia. ¿Está bien? Habiendo dicho esto, básicamente vamos a comenzar entonces el desarrollo de la unidad. Eh, este módulo, esta asignatura, tiene como objetivo que a través del módulo se pretende dar una formación a los actores locales para definir al desarrollo local, cómo se debe focalizar el, el desarrollo comunitario para que las personas puedan lograr participar o creen un proceso, un objetivo común en esa comunidad donde cada uno de nosotros participamos, ¿verdad? Entonces, un ratito, tengo un problema técnico aquí, un ratito. Ahí estamos mejor. Ustedes ven bien la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se lee? ¿Se Perfecto. entiende? Buenas tardes. Sí. Sí, le estaba diciendo que la fundamentación de esta asignatura, lo que se busca es dar herramientas a los actores locales, o sea, a ustedes, nosotros, todos los integrantes de la comunidad, para que podamos definir un desarrollo local para la mejora de nuestra comunidad, de nuestro gobierno, de nuestro país, sea en donde estemos interactuando con la sociedad. Además de reconocer, dice el material, que no se puede lograr que las personas participen de un proceso o creen un proceso a menos que exista un objetivo a alcanzar. Esta asignatura pretende darnos esa herramienta, esa complementación a la formación que cada uno de ustedes ya tienen. Yo no sé si estoy en un grupo de profesionales todos o están todos en, en proceso, pero básicamente, independientemente a nuestra formación académica de cada uno, lo que en esta materia nos pretende dar son esas herramientas
a través de las cuales nosotros podamos identificar esos mecanismos, esas estrategias para poder participar en los quehaceres de nuestra comunidad. Es decir, que podamos hacer algo por nuestra comunidad desde nuestro entorno y la sociedad en la que participemos. Es importante también comprender que las personas que integran una comunidad participan de los procesos toda vez que tenga un interés. ¿Esto qué quiere decir? Que si las personas que integran una comunidad, sea un club de barrio, una comisión vecinal, una asociación de profesionales, estos integrantes de estos grupos sociales participan de las actividades en la medida que tengan objetivos comunes, es decir, que tenga también interés en el desarrollo de ciertos objetivos que son planteados dentro de ese entorno, dentro de ese grupo social. Entonces, básicamente lo que el desarrollo local hace, o sea, sirve como base para otra organización y está en sí mismo generalmente orientado a cuestiones de la comunidad entera, que afectan a todos. Es decir, puede ser, no sé, objetivos económicos, el bienestar económico de la comunidad, la salud pública de una comunidad, u otros objetivos que el grupo social considere pertinente para su comunidad. Es decir, esto tiene que ver también con identificar las necesidades con que se encuentran ciertas comunidades de nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se asocian, se juntan por objetivos o se mueven por objetivos comunes. Entonces, desde esta materia vamos a procurar de identificar las mejores estrategias para tener ese acceso a la comunidad. Entonces, y a partir de ahí, desarrollar ciertas competencias específicas para desarrollar la capacidad comunitaria y manejar cualquier tipo de necesidad o cuestión que surja en nuestra comunidad local. Esta materia es muy importante porque nos enseña, nos habla de lo más cercano a nuestro entorno, es decir, a aquello que nos afecta directamente. Y lo que buscamos también es que podamos tener ese grado de participación, que podamos inmiscuirnos en los quehaceres de nuestra comunidad. Entonces, esto tiene que ver también con ciertos mecanismos de liderazgo que de repente se ejerza o ciertas personas puedan tener dentro de la comunidad. Entonces, en esta unidad, vuelvo a repetir, lo que vamos a buscar es identificar esas mejores estrategias para llegar a la comunidad y de esa manera participar en ese desarrollo comunitario. Bueno, la materia en sí tiene 9 unidades, de los cuales la lección 1 nos introduce básicamente en lo que es el grupo social. Y el grupo social vamos a tener que conceptualizarlo, ver las normas y pautas del grupo. Vamos a buscar el concepto de las normas del grupo, su clasificación y la vida afectiva de los grupos, el hecho de la afectividad colectiva. Y vamos a hablar un poco en esta unidad de la membresía o pertenencia. Cuando hablamos de grupo social, consulto a la clase. Cuando hablamos de grupo social, si tuviésemos que identificar elementos que integran un grupo social, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Un componente de un grupo social. A ver si alguien... La familia. ¿La familia? ¿La familia es un grupo social? ¿Sí? ¿Otra idea? A ver si nos acercamos un poco. Un distrito. Distrito, que Un sería barrio, el profe. elemento geográfico. Barrio, elemento geográfico. Muy bien.
¿Alguna otra Un idea? conjunto de personas. Conjunto de personas. Una Muy bien. ideología, profe, una ideología en común. Compartir objetivos comunes. La ideología, por ejemplo. Muy bien. Otro elemento que podamos citar, que les venga en mente. El tercer Religión. tiempo con los muchachos. La sociedad. Tercer tiempo. También entra, sí, en una forma, el compartir con los semejantes. La religión, profe. La religión, que sería el objetivo común, compartir ideales. Muy bien. Los partidos políticos. Son grupos también. Muy bien. Pero ¿cuál les parece que es esa unidad sin el cual, ese elemento sin el cual no podemos decir que hay grupo social? ¿Cuál es el Las personas. elemento? La Las sociedad. personas. Las personas. Muy bien el que dijo las personas. No le estoy viendo a cada uno porque estoy con pantalla compartida. José, soy Eh, profe, anotame nomás ahí. las personas, queda todo grabado, no se preocupen que el puntaje va a ser correctamente asignado. Las personas, esa unidad irreductible sin el cual no se puede concebir, Heñaner, el grupo social es la persona. El elemento fundamental de una sociedad es la persona. Podría existir de repente el factor geográfico, pero si no existe personas, podemos decir que hay sociedad, que hay grupo social. Es un poco difícil, ¿verdad? De repente, el, el- pueden existir otros elementos, pero si falta la persona, entonces ahí nos cierra el concepto de lo que es tanto sociedad o grupo social. Entonces, esta unidad, esta materia como cimiento de formación o anclaje de conocimientos, vamos a hablar hasta aburrirles casi de lo que es la persona para comenzar, para dar un arranque significativo a lo que queremos desarrollar. Entonces, si queremos tener acceso a la comunidad, tenemos que conocer a quiénes, a las personas que la integran. Entonces, las personas, quieras o no, esta unidad tiene mucho que ver con la sociología. Es por eso que vamos a irnos un poco hacia el lado de la sociología para poder conceptualizar y definir lo que es una persona. Entonces, en el grupo social, para poder llegar al concepto que ustedes ya ven en pantalla, vamos a tener que describir qué es la persona. Y la persona social otra vez después, ¿verdad? Entonces, la persona que es, ¿cómo podríamos conceptualizar a la persona? ¿Quién es la persona? ¿A qué denominamos persona? ¿Qué nos hace? Permiso, bro. Persona Sí, es un individuo, un ser humano dentro de la sociedad. sí, es la persona, el ser humano, el individuo, pero ¿cómo identificamos qué es persona, qué es individuo, qué es ser humano? ¿Cómo Es un identificamos? ser, es un ser racional, profe. Es un ser racional, muy bien. Sacó ya 5 de la que dijo eso. Y todo lo Por que sus participa. características. Claro, ¿qué es lo que nos Una hace persona diferente? con derechos y obligaciones. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente de los demás seres vivos? Nuestra capacidad de Razonar. razonar, pensar, de autodeterminarnos, de saber cuál es nuestro comportamiento, básicamente razonar, reflexionar sobre nuestras actuaciones y así también esa capacidad de razonar y describir o tomar posiciones de las actuaciones de los demás. Eso nos hace distinto a los demás seres vivos dentro de lo que podríamos llamar el mundo vivo. Entonces nos diferencia de los demás seres vivientes nuestra capacidad de razonar, de pensar, el raciocinio. Es decir, nosotros no podemos llamar Homo sapiens a ninguna otra especie dentro de la fauna, vamos a llamarle, del mundo, ¿verdad? Homo sapiens es
el hombre sabio, el hombre que tiene esa capacidad de razonar sobre sus actuaciones, determinarse conforme a ello y asimismo razonar sobre la actuación de los demás. Y a partir de ahí vamos avanzando a lo que es la persona social. Ya tenemos la definición de lo que es persona, que así como dijo el compañero, somos personas, seres humanos, individuos, y nos hacemos diferentes de demás seres humanos o inhumanos, la capacidad de pensar, de razonar, de distinguir lo bueno y lo malo, si vamos a usar un lenguaje bíblico, y de actuar conforme a eso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí también hay que ver las conceptualizaciones de lo que es bueno y lo que es malo para poder decir, ah, esto es malo o esto es bueno. De repente, no todos somos iguales y lo que es bueno para uno, de repente no puede ser tan bueno para el otro. Entonces, a partir de ahí, de esa capacidad de razonar, ese elemento pensable que nos hace diferente de los demás, parte la condición de cómo nos hacemos sociales. Y la persona social, entonces, ¿cómo podríamos conceptualizar que una persona es social? A ella le agregamos un elemento más, lo social. Cuando hablamos de social, ¿qué nos viene a la mente? Que Sociedad. comparten un vínculo entre sí los demás. Claro. Comparten vínculo y eso Interactúa quiere con los demás, profesor. Grupo de interactúa. personas en relación con los demás. Claro, exactamente. Depende de la tereína, ¿verdad? Vos sabés que el hecho de que una persona de por sí, podemos llamarle sociedad, una sola persona, una sociedad integrada por una sola persona, No, no se puede llamar. es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, pero a partir de que las personas comparten, buscan esa compañía, eh, se forma la sociedad. Y eso sucede en un espacio y ahí vamos agregando elementos a la sociedad. Esa interacción entre personas o grupo de personas, ¿dónde ocurre? En un En un territorio, espacio determinado. en un espacio determinado de tiempo y espacio. Muy bien. ¿Qué elemento más podemos agregarle para que se vaya convirtiendo en social? Al inicio, más de uno me dijo la religión, la forma de pensar, esa ideología, el Puede objetivo. ser el sentido de pertenencia. También. Pero eso ya, el sentido de pertenencia ya va a significar la cohesión de grupo, o sea, el sentimiento de pertenencia, vamos a llegar a ese punto. Lo que le agrega a la sociedad es esa pertenencia, valga el juego de palabras, de que yo me siento parte y no me alejo. Y si me alejo, sigo siendo parte. Más o menos así es el sentido de pertenencia. Pero la persona social, la persona es social desde el nacimiento, nos dice nuestro material, en el sentido de que, ¿cuál es el primer entorno de la persona al nacer? La La familia. familia. La familia, la Familia. familia. Y la persona en proceso de formación, por así decirlo, nace, viene al mundo y va identificando primero a papá, mamá, hermanos, y a medida que va creciendo dentro de ese entorno familiar, que ya más de uno me dijo grupo familiar, sí, está bien, correcto, es un grupo familiar, el grupo primario, si vamos a clasificarlo, dentro de ese grupo familiar la persona en formación ya le va asignando qué cosa a quiénes. Le va asignando roles a papá, roles a mamá, roles a hermanos, tíos y parientes, ¿verdad? Se va desarrollando la persona, se va haciendo social, o sea, va interactuando con su grupo primario y a medida que va creciendo ya va a ser, va a recibir también esa influencia de la sociedad. Y ahí ya empezamos a hablar
ya definimos lo que es persona social. Y cuando ya la persona sale de ese primer grupo familiar, del grupo primario, va recibiendo influencias de la sociedad donde vive. Es decir, de acuerdo a dónde vive la persona o en el entorno en que nazca, va a ir adquiriendo ese comportamiento social. Y ahí se va formando ese concepto de qué es bueno y qué es malo. Depende en qué sociedad nazca. Por eso la socialización tiene mucha influencia también en la persona social. Es decir, la socialización es un proceso de influjo mutuo, es decir, la persona nace, se desarrolla, crece en un ambiente primario que es la familia y luego ya va saliendo de ese grupo familiar y se va ya sea a la escuela, ya sea preescolar, jardín, luego va al grupo religioso, capilla, grupos deportivos, danza, es decir, va interactuando con los demás componentes de la sociedad. Y ahí va formando sus valores la persona, de acuerdo a esa socialización. Es decir, de acuerdo a la sociedad donde esté, va la persona ir formando lo que es concepto de bueno y lo que es concepto de malo. Eso ya sería el proceso de la socialización. Es un poco tedioso este tema, pero quiero arrancar bien, quiero formar bien ese concepto de lo que es la persona, porque es la base fundamental de esta asignatura, porque vamos a hablar de estrategias para tener ese acceso a la comunidad. Entonces, la persona es esa unidad irreductible sin el cual no se puede concebir una comunidad. Entonces, la persona, recapitulando un poco, nace, es persona, porque a partir de esa concepción, la persona nace en un grupo familiar y va adquiriendo las experiencias, las primeras experiencias en su entorno social. Y luego ya va socializando, o sea, la socialización es el efecto de influjo mutuo entre la sociedad y de cómo reacciona la persona ante ese aprendizaje social o esa socialización. Y de ahí va formando sus conceptos de valores, o mejor dicho, formando sus conceptos de lo que es bueno y lo que es malo. Y la tendencia del ser humano es generalmente imitar lo que es bueno y rechazar lo que es malo. Es lo que nos enseñan papá y mamá en casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Básicamente, a los que tenemos hijos, le enseñamos a nuestros hijos lo que es bueno y le prohibimos lo que es malo. Es así, ¿verdad? Sí, profe. Parte del aprendizaje social, ese proceso de, de superior o posterior a la socialización, porque la persona ya va entendiendo más lo que sucede en su mundo, entonces va captando o va aprendiendo de la sociedad. Y el proceso de aprendizaje social se da desde dos puntos de vista. El aprendizaje social puede darse por la asimilación. La asimilación es el proceso por el cual uno recibe ese mensaje social y lo imita, o sea, reproduce de la misma manera. Y el otro aprendizaje social es la competición. Y eso se va notando en la escuela, los primeros pasos de esa persona social, que normalmente entra en ese mundo de la competencia de las tareas, quién pinta todo primero, quién hace todo esto, quién es más inteligente. En síntesis, es una forma de aprendizaje social, el que va experimentando cada persona, ¿verdad? Luego también tenemos que analizar lo que se denomina obstáculos a la socialización. ¿Qué factores pueden impedirnos tener ese acceso a la comunidad? Es decir, tener esa experiencia que vamos a ir desarrollando
a medida que transcurren nuestras vidas. Los obstáculos a la socialización o de la socialización se refieren a esos factores, pueden ser demográficos, físicos, intelectuales. De hecho, una persona nace y desde su nacimiento tenemos personas que de alguna manera tienen un aprendizaje más rápido, son un poco más inteligentes, captan más rápido las cosas, y otras personas que son un poco más reacias al aprendizaje. Es decir, la inteligencia que trae consigo la persona no es igual en cada persona, valga otra vez la redundancia. Entonces, a eso le sumamos los obstáculos de la socialización. ¿Y qué puede ser un obstáculo? El factor demográfico, por ejemplo. Un niño nacido en la capital o en central o en alguna cabecera departamental va a tener ciertos desarrollos distintos a ese niño que nace en el interior del país, que por el factor geográfico mismo, de repente hay un mal acceso a Internet, no va a tener los mismos accesos a la comunidad, a la sociedad, a la vida de niñez que tiene un niño nacido en la capital o en alguna cabecera departamental donde sí tenemos, por ejemplo, mayor señal de Internet, mayores accesos a la tecnología. Son factores que obstaculizan ese proceso de socialización. Otro factor importante que puede obstaculizar esa socialización es, de repente, problemas físicos, o sea, la incapacidad. No todas las personas somos inteligentes de la misma manera y en consecuencia a eso le suma también las discapacidades físicas de repente que uno pueda tener. O también otro obstáculo de la socialización puede ser el hecho de nacer en una familia determinada, sea grupos étnicos o eh, grupos de personas que desarrollan una vida social muy conservadora, como por ejemplo en Paraguay podemos citar como ejemplo los colonos que viven, por decirlo, no sé si más de alguno o alguno de ustedes conoce, los pobladores de Colonia Nueva Durango, Uruguatí, Nindeyú. En ese lugar, por ejemplo, los menonitas no usan teléfono, no usan medios de transporte movido a petróleo, a combustible. Se manejan todavía con una forma de vida muy conservadora. Y además, se le suma a eso, a modo de dar ejemplos nomás, de obstáculos de la socialización, se le suma a eso la imposibilidad que tienen sus integrantes de salir de su entorno social y de repente, por así decirlo, contraer matrimonio con alguien que no sea de la comunidad. Entonces, son obstáculos al proceso de socialización que de repente eh, le impide a esa persona desarrollarse completamente al ritmo de la sociedad global. Así que, entonces, a Profe, partir de ahí, sí, profe, permiso. te Sí, escucho. al respecto nomás quería compartir también una experiencia, ¿verdad? Con relación a los colonos que estaba hablando usted. En el Chaco, Sí, por ejemplo, existen grupos de menonitas, como se les denomina, que si se casan con los denominados paraguayos, tienen que salir de su grupo, tienen que salir de la son colonia excluidos. y a tantos kilómetros de ellos incluso tiene que establecerse con su nueva pareja. Nada más, eso también quería aportar, profe. Claro, te agradezco tu participación y son ejemplos claros de lo que estamos hablando, ese acceso a la comunidad. Eh, y se da eso no en otro país del mundo, no estamos yendo lejos de Paraguay, está dentro de nuestro territorio y tenemos esos ejemplos. Y si vamos a salir a trascender las fronteras, por ejemplo, podríamos citar a Alemania. Alemania, ¿qué tipo de derechos tienen? Por ejemplo, en cuanto al nacimiento, a la nacionalidad. Nuestro compatriota en algún momento dado, cuando estuvo jugando en Alemania, había tenido problemas con el nacimiento de su hijo. No sé si alguien recuerda el caso de Roque Santa Cruz. Cuando jugaba en No, Alemania,
nace ahí uno de sus hijos y el problema, ¿qué fue el problema? ¿O cuál fue el problema de que haya nacido ahí su hijo? Esa Contanos, profe. es una sociedad conservadora. Ahí nosotros tenemos el derecho nacional, por así decirlo, en Paraguay, y allá está vigente en Alemania el jus sanguinis, o sea, el derecho a la sangre. ¿Esto qué significa? Que una persona nacida en Alemania no va a ser alemana, no va a tener nacionalidad alemana, porque ahí tienes que ser alemán, derecho de sangre. O sea, tus ascendientes tienen que ser alemanes, o tienes que ser alemán para que puedas reconocer a tu hijo en Alemania, nacido en Alemania, y darle nacionalidad alemana. Y en Paraguay nosotros tenemos que el derecho a la nacionalidad es por el solo hecho de residir o haber nacido en el territorio nacional. Entonces, ¿cuál fue el problema de Roque? Que no le pudo inscribir allá a su hijo porque eh, no es alemán y podríamos decir que es paraguayo. No sé si alguien entiende de derecho, hay algún abogado entre nosotros. Sí, es paraguayo. Sí, es paraguayo porque es Mi hijo, padre y madre es paraguayo. padre y madre paraguayo. Pero eso es acá en nuestro territorio. Allá para que sea paraguayo tiene que estar desarrollando la persona una función diplomática. ¿Me explico? Entonces, para que pueda ser inscripto. Entonces, ¿cómo hizo Roque para traerle a su hijo de allá? No tenía forma de inscribirle. Pues allá el derecho de sangre, no era alemán. Se le tuvo que hacer un salvoconducto vía Cancillería, vía Embajada, y tuvo que venir acá en Paraguay a reconocerle a su hijo para poder solucionar el tema de la documentación de su hijo. Entonces, lo que quiero significar no es el caso de este compatriota, sino es el proceso o ese obstáculo a la socialización que de repente se dan ejemplos claros acá en Paraguay e inclusive trascendiendo la frontera. Es una sociedad muy conservadora, tanto los colonos que ya se mencionó como ejemplo, y el derecho alemán, que es el jus sanguinis, el derecho de sangre. Para ser alemán tenés que ser alemán de sangre. Bueno, en síntesis, volviendo un poco a nuestro tema, el obstáculo a la socialización se puede dar de diferentes maneras. Y de ahí pasamos a los agentes de la socialización. ¿Cómo se da ese proceso de socialización? ¿Cómo sabe una persona de qué es lo bueno y qué es lo malo en su comunidad? Porque alguien le enseña, ¿verdad? Entonces, los agentes de socialización somos todos y cada uno de nosotros, que sin querer queriendo, por eso vamos a hablar de normas también de grupo, el conocimiento, especialmente la moral, las costumbres eh, morales, por así decirlo, se transmiten de generación en generación a través de los agentes multiplicadores o agentes de socialización que somos todos y cada uno de nosotros. Ese proceso, los agentes de socialización entonces son las personas que integran nuestro entorno, la comunidad en sí, las autoridades y nosotros mismos como persona social en base a nuestra reacción a ese influjo de aprendizaje social o socialización que habíamos hablado ya al inicio. Es decir, una vez que la persona tiene noción de lo que es bueno y lo que es malo, está dentro de sí aquella característica que habíamos citado de que una persona es persona por su capacidad de razonar y de determinarse conforme a ello. Entonces, la persona puede ya, una vez que tiene formado totalmente su y determinarse conforme a ese razonamiento. Es decir, todo el mundo puede considerar que, ¿qué ejemplo podría darles? Que fumar malo, pero la persona va a tener siempre la decisión de romper ese paradigma, esa costumbre, esa, esa norma, esa pauta de comportamiento y optar por fumar. Es un ejemplo, no me viene otra cosa a la mente ahora mismo, pero lo que quiero significar es que la persona en sí, una vez formado su psiquis, su razonamiento completo,
puede determinarse conforme a esas normas de comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, los grupos marginales. Todo el mundo sabe que lo normal es que nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos educamos en una escuela, luego en el colegio, luego en la facultad, y los que tienen más privilegios van avanzando un poco más, ¿verdad? Y posterior a ello ya tiene que empezar a trabajar para ganarse el pan de cada día y progresar en esta vida, o sea, ganarse lo suyo. Y los grupos marginales normalmente no tienen esta misma noción, no porque ellos no quieran. Yo estoy convencido de que los grupos marginales saben el proceso natural de este aprendizaje social y formación que tiene que tener la persona para acceder a los beneficios que implica el hecho de ser parte de una comunidad y trabajar y ganarse la vida honradamente. Y conforme a ese conocimiento, de igual manera, hay grupos de personas que deciden ser marginales por decisión propia. Entonces tenemos a partir de ahí esas, de repente, clases sociales. Vuelvo a decir, no porque los marginales hayan nacido y crecido y educados para que sean marginales, sino porque deciden, conforme a ese libre albedrío que tenemos las personas, de tener las pautas de conducta, las normas de grupo normales que se espera que haga una persona. Pero en base a ello, en base a la autodeterminación, las personas deciden obrar de manera contraria a lo que normalmente se espera de las personas. No sé si hasta acá hay alguna duda o estoy enredando más la cuestión de lo que es esa unidad básica de cualquier grupo social. ¿Vamos bien? Profesor, una consulta. Ujú. Referente a los grupos marginales, ellos generalmente siempre se basan en que la sociedad les empuja a ellos a estar en esa situación, ¿verdad? ¿Cómo se puede comprender eso? Sí, y es básicamente el proceso normal de socialización. Habíamos dicho que el proceso de socialización es el impulso o el influjo mutuo entre, entre persona A y persona B. ¿Qué es lo que ocurre con los grupos marginales y los que son las personas de bien? Ya es súper. Que los grupos marginales, no sé, te asaltan, te aprietan, te roban y un montón de cosas más. ¿Y qué es lo que sucede con las personas de bien? Tiene ese influjo social, o sea, una reacción frente a ese comportamiento anormal de los grupos marginales. Entonces, de ahí ya viene la estigmatización. Es decir, ya conocemos que en ciertos lugares de nuestro barrio existen los grupos marginales, llámenle y no sé, pónganle el nombre que quieran. Y normalmente, ¿qué es lo que hace la sociedad? Le margina, o sea, es una reacción normal de la persona. Una persona de bien, trabajadora de ese barrio, que conoce dónde están los desastres, los grupos marginales generalmente evita pasar por esos lugares. Y vamos a irnos a un ejemplo más cercano, por así decirlo. Hasta las plataformas de servicio, que sea Bolt, Uber y demás, ya tienen catalogado, ya tienen catalogado en su sistema informático de la plataforma, ya tiene identificado a esas zonas rojas, por así decirlo, de los grupos marginales donde normalmente nadie quiere entrar. Eso es un proceso normal, es una reacción normal de las personas dentro de este influjo mutuo de la socialización. Ellos actúan de una manera anormal y la gente reacciona. Entonces, quieras o no, se vuelve tipo una estigmatización a ese grupo de personas que se comportan de esa manera. Son marginados, la sociedad misma los excluye de cualquier
actividad o acceso a la comunidad. Es decir, cuando identificamos, vamos a poner ejemplo nuestros barrios, yo sé que cada uno de ustedes tendrá este tipo de problemas en su comunidad. Normalmente no le vas a dar un empleo ni siquiera para tirar basura a este tipo de personas. No le vas a dejar entrar en tu casa por temor a que después venga y te robe. ¿Es así o no es así? Así mismo, Sí, profesor. es así. Y la Acá, discriminación podría caber en este caso, entonces. Y dentro de lo que es esta socialización, ese tipo de comportamientos en ambos lados, yo no solamente estoy apuntando hacia el lado de las personas que actúan normalmente, sino a apunto también al comportamiento anormal de ese tipo de personas. Entonces, de ahí que quiera o no, estamos frente a una discriminación. No todos, profesor, sí, sí, buenas tardes. Mercedes Cabrera de Ciudad del Este. Así como usted dice, acá, por ejemplo, la zona, la terminal, yo viajo, yo soy de Asunción, pero hace años que estoy por Ciudad del Este. Y llamás a un taxi, o ya sea la plataforma que sea, inclusive la terminal, por ejemplo, si vas a viajar a las 12 de la noche, ellos por poco no te tiran, señora, por favor, apúrese. Entonces, ya mira, la zona de la terminal es zona roja hasta cierta hora y todos los ómnibus que hacen servicio normalmente, por ejemplo, de Ciudad del Este a Asunción, sale a las 12 o la 1 de la mañana. Entonces, ir a la terminal ya cuesta. Entonces, crearon ahí sobre la avenida principal, la casa, en la ruta internacional, un puesto para subir los pasajeros en no, de ruta. hecho, y es una reacción normal de la sociedad, de las personas de bien, contra los grupos marginales, de repente, porque si no, Sí. no hay forma, no hay forma. Es un riesgo, sea para Y el los, bien y los jurídico, guardias material. chateando, para eso, para cerrar un poquitito. Y nadie quiere problemas, en síntesis, Y porque sí, de repente prefieren, el ¿no? guardia también Ojos que no que ven, te corazón que no defiende, siente, profesor. claro, el guardia que te defiende, no sé, le pega, le hiere, a la persona termina imputada. Perdón. Entonces, a partir de ahí, también las personas tienen esa tendencia de no reaccionar o de hacer la vista gorda. Te agradezco mucho porque nos sirve para ejemplificar lo que estamos señalando. Ese proceso, esa discriminación, es una reacción normal de las personas de bien. Y evidentemente, bajo la tesis de que no se le da oportunidad a este tipo de personas, vamos a tener que arriesgarnos día a día. Yo creo que nadie va a querer arriesgarse. Entonces, lo que hace la gente es cuidarse y evitar ese tipo de zonas, de sitios o de lugares, vamos a decirle, donde exista mayor riesgo, la gente ya no quiere ir, evita. Y cuando estas personas son agarradas y normalmente lo que dicen es que no tienen oportunidades, que la comunidad los excluye, los estigmatiza, los discrimina. Frente a eso, frente a eso yo siempre menciono lo siguiente. Existen numerosos casos ejemplares de compatriotas de nuestro país, del interior especialmente, que tienen escasas o menos posibilidades de aquellos grupos marginales que viven acá por el centro y tienen, no sé, universidades públicas, colegios gratuitos, escuelas. Y lo que quiero decir es que la gente que vive en las ciudades, grandes ciudades, cabeceras departamentales, los grupos marginales tienen mayor acceso a esos beneficios de la comunidad para hacerse gente de bien, para hacerse buena gente. Y sin embargo, esas personas del interior, vuelvo a decir, existen muchos casos ejemplares de jóvenes que vienen de básicamente sin oportunidades también. Y vienen a la capital o a las cabeceras departamentales, a las grandes ciudades que tenemos,
en busca de oportunidades. Y vienen y demuestran de que sí se puede generar las oportunidades, depende de la persona. No hay que culpar, yo soy de la teoría de que no podemos culpar a otro de lo que nosotros mismos hacemos por nosotros. Es decir, estos grupos marginales, cuando nos dicen que hay falta de oportunidades, tenemos que citar el ejemplo de mismos jóvenes con menos recursos, menos formación, menos acceso a la tecnología, a las informaciones, vienen a la capital y se hacen grandes personas, se forman y son personas de bien. Entonces, esa tesitura, ese dicho de que por falta de oportunidades son marginales, por falta de oportunidades roban, por falta de oportunidades asaltan, yo no les creo. Si quieren formarse depende de la persona y oportunidades la persona misma va generando para sí. Entonces, no hay que generalizar tampoco. Hay seguramente contados ejemplos de los grupos marginales que podemos rescatar y dándole oportunidad de trabajo, a lo mejor cambian su forma de ser. Pero son escasos, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos nos muestran de que cada persona es distinta entre sí. Sí, tenemos la calidad o la cualidad de que tenemos el uso de la razón que nos hace distintos de los demás seres humanos. Y a partir de ahí ya se van formando los grupos sociales en base al grupo social que le haya tocado vivir o convivir a la persona. A partir de ahí se va a ir formando ese concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo. Podríamos decir también como ejemplo, con esto cierro la parte de la persona social, que la persona que nace en un grupo de marginales, de repente el niño nace, crece viendo en su entorno familiar que eso es bueno y va a estar o va a crecer convencido de que robar, matar, asaltar es bueno. Y la misma cosa podríamos citar a una comunidad internacional, estos suicidas que son los musulmanes y demás, para ellos. Inmolarse, por ejemplo, es lo más glorioso que pueden hacer y por eso existen estos suicidas que se van en las grandes concurrencias y se inmolan. Entonces, para ellos eso es lo máximo, ese valor supremo a la vivencia, a la vida social. Y con eso nos da el ejemplo de que la persona nace, crece y se desarrolla en un entorno social y en base a eso se va a ir formando los conceptos de qué es bueno y qué es malo. Y a partir de ahí vamos a entrar en materia, vamos a definir lo que es el grupo social o vamos a conceptualizar, mejor dicho. El grupo social se define, dice nuestro material, como un conjunto de personas que interactúan entre sí. Es decir, no puede luego haber sociedad de una sola persona. Porque la sociedad misma ya nos da, la palabra misma ya nos da que existe más de una persona. Sociedad, socio. Comparten algún tipo de identidad común, que sería nuestro linaje. Vamos a citar algunos componentes de la sociedad, raza, grupo religioso, etnia, ideales. Eso nos da una identidad común y tienen relaciones sociales significativas. Las relaciones sociales, o sea, estas relaciones pueden basarse en factores como el intereses, todos queremos caminar hacia un lado, el bienestar de nuestra comunidad, y en consecuencia vamos a unirnos lo que queremos, ese tipo o ese bien común, vamos a caminar de un lado. Y aquellos que de repente, en sentido contrario, quieran lo malo para su comunidad, se van a unir y van a procurar hacer lo malo también, ¿verdad? Pero son factores. Lo interesante acá es que identifiquemos que esos intereses son factores que hacen a las relaciones sociales significativas. Los valores que compartimos. De repente, los valores tienden también a cambiar de acuerdo a la comunidad donde uno interactúa.
Valores como la honestidad, el respeto, eh, no sé, el derecho a la vida, la protección a los bienes materiales de la persona, son valores que se desarrollan en cada comunidad. Luego tenemos los roles sociales. ¿Y qué son los roles sociales? El rol social es aquel papel que desempeña la persona como integrante de la comunidad. Volviendo al ejemplo de ese niño que nace en una familia, ¿cuál es su rol al nacer? Su rol es ser hijo. O sea, ese es su rol. Y dentro de esa misma familia está papá y está mamá. Cada uno tiene sus roles y va a desarrollarlo o ejercerlo dentro de ese grupo familiar. Luego ese papá, esa mamá, ese hijo, al salir de ese grupo primario, de repente el niño se inserta en el grupo preescolar y cambia de rol. Ahí ya no es hijo, ahí es alumno, estudiante. O el papá que se va a su trabajo, ahí es empleado, es, no sé, es gerente, es jefe. Y la mamá que interactúa en otro grupo social y ya no ejerce su rol de madre necesariamente. Va cambiando de roles de acuerdo al grupo social en la que participa. Y luego tenemos también como integrante de este concepto, como parte del concepto del grupo social, las características demográficas o afinidades culturales, o sea, compartir la misma ideología, la misma cultura y el territorio común. Acá hay un factor importante que quiero señalar, vamos a llegar en las próximas unidades. Acá hay un factor importante en estas características demográficas que vamos a poner especial énfasis en el sentido de que, de acuerdo a los conceptos modernos, esta característica demográfica, o sea, el territorio, es relativo para que exista una sociedad. Es decir, no necesariamente tiene que estar presente el factor demográfico común para que exista un grupo social. ¿Y a qué me refiero? A que los conceptos modernos de lo que es grupo social y van más allá. Es decir, se puede, la globalización, el mundo de la tecnología, el Internet y las diferentes formas de interactuar con el mundo, van generando o van cambiando esa forma de concepción de lo que es un grupo social. Es decir, el factor demográfico va desapareciendo, ese territorio común donde tengamos que ir para hacer sociedad va desapareciendo. Y va ganando fuerza a hoy día el hecho de compartir ciertos ideales, compartir ciertos objetivos. Por dar un ejemplo, los grupos sociales que trascienden fronteras, la comunidad LGBTI, no sé si se dice así. Por lo que sí, ese es un claro ejemplo de que un grupo social trasciende las fronteras y el factor demográfico de repente ha perdido fuerza para que podamos conceptualizar como grupo social el hecho de que tengamos que compartir necesariamente ese espacio geográfico físico o estar en proximidad física. Entonces son innovaciones necesarias que se va dando con el transcurso del tiempo y el avance de la tecnología. Tenemos entonces que para que haya grupo social ya no necesariamente es una característica demográfica. También sigue siendo, claro, pero ya no es un factor determinante. No podemos decir que a falta de esta característica demográfica no existe sociedad. ¿Me explico? Y profe, Consulta a la clase. Son las 16:08. Suelen tener receso o No, profe. mm, vamos seguido. Profe, tenemos de seguido, incluso si
solemos Si terminar superamos un un poco la poco, hora. receso no solemos tener. Profe, yo tengo una consulta sobre lo que desarrollaste hasta ahora. No sé si te Sí, pregunto o primero se define lo del receso. pero vamos a seguir. Ya tomo tu, tu dicho. Em, Vamos directo. sí, Vamos a terminar. seguimos, profe. Sí. Profe, Ahora eh, tiene uso de la palabra Victoria, Victoria Candia. sí, yo soy Victoria, profe. Mi consulta es la siguiente. El tema de grupos marginales que mencionaste, ¿qué Ujú. diferencia hay entre los grupos marginales y los grupos vulnerables? ¿Son opuestos o se refieren a los mismos grupos de personas? Excelente tu intervención, te agradezco la pregunta, Victoria, porque hiciste hincapié en algo muy importante y digno de aclarar. Los grupos vulnerables, su nombre ya lo dice, son grupos de no de capacidades diferentes, sino de derechos disminuidos, grupos vulnerables. Y esos tienen, inclusive, según la Constitución Nacional de la República del Paraguay, tienen una protección especial. Es decir, se establecen ciertos tipos de discriminaciones a favor de esos grupos vulnerables. Por citar la Ley 5776 de violencia contra la mujer. Las mujeres son en esencia grupos vulnerables, así al igual que los niños, tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde prevalece el interés superior del niño por encima del interés de las personas ya mayores de edad. Y el proceso penal, cito otro ejemplo en el cual se patenta esa, esa garantía constitucional de proteger y dar una discriminación positiva, vamos a decirle, desde la Constitución misma de la República del Paraguay. No serán considerados factores discriminatorios esas ventajas que se le da a ese tipo de personas en situación de vulnerabilidad o la protección especial que se haga de ese grupo de personas en situación de vulnerabilidad. Vuelvo a repetir, las mujeres en situación de violencia. Tenemos una ley de violencia contra la mujer donde se tipifica el homicidio. Para cualquier persona común y corriente es homicidio. Si se le mata a una mujer es feminicidio. Y tiene otra connotación en cuanto al castigo de las personas que incurran en este tipo de crímenes. Y la misma cosa, la protección laboral que se le da a las personas en situación de vulnerabilidad o capacidades diferentes, ¿verdad? Personas con discapacidad. Entonces, las empresas, por ejemplo, están obligadas a tener un 5% de su personal con personas con capacidades distintas, ¿verdad? O con discapacidad, vamos a llamar. Entonces, esas son discriminaciones que se hacen a favor de los grupos vulnerables. Hay muchos autores, por eso agradezco la intervención de Victoria, hay muchos autores que asocian con el grupo vulnerable a los marginales que depende mucho del concepto que le demos a grupos marginales. Estamos hablando desde la concepción o el concepto de que grupos marginales son aquellas personas que no tienen ningún defecto físico, no tienen incapacidades, ni intelectuales ni físicas, pero viven la mala vida, vamos a decir, ¿verdad? Viven de lo ajeno, viven cometiendo hechos punibles y la sociedad misma se encarga de ese castigo social a ese grupo de personas que viven de esa manera, que yo les denominé grupos marginales. Viven al margen de lo legal, viven al margen de lo que normalmente se espera de unas personas. No es normal que una persona va caminando por la calle a las 10 de la noche y ves dos jóvenes que vienen en sentido contrario. Lo normal sería que las personas se crucen, o de repente si son conocidos que se hablen, ¿verdad? Pero no es normal que esas dos personas se acerquen con un cuchillo y te saquen todo lo que tenés. Eso es un comportamiento anormal, lo convierte en marginal.
Viven al margen de lo bueno, al margen de lo legal. O los motochorros, como bien se le denomina también, ¿verdad? O sea, comúnmente, coloquialmente, motochorros, ¿verdad? Lo normal sería que las motos circulen igual que cualquier otro vehículo, y si te cruzas en la calle con algún motoquero, lo normal es que no se espere que te va a asaltar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de discriminaciones, vuelvo a repetir, hay mucha diferencia entre grupos marginales y grupos vulnerables. Grupos vulnerables son aquellos grupos a los que tenemos que cuidar, a los que tenemos que dar esas garantías de que se integren de la mejor manera a la comunidad, a los quehaceres de la comunidad. No sé si hay alguna otra consulta. Aclarado, profe, gracias. Bueno, bueno, siguiendo con nuestra presentación, un ratito. Un Permiso, ratito. profe. Sí, te escucho. Permiso. Entonces, aquellas familias nativas que acampan sobre Artigas por el centro serían familias, personas vulnerables. Grupos vulnerables, sí. Están protegidos también por nuestra Constitución Nacional. Ustedes saben de que en la Constitución misma hay una definición de lo que es grupos indígenas, ¿verdad? Son formas de vida o culturas anteriores a la formación de la población paraguaya. Son grupos de cultura anteriores a la población y reciben especial atención. Eh, por ejemplo, la protección integral a sus derechos. Esa alienación cultural hay que evitar. En la Constitución Nacional misma ellos tienen protección a la conservación de sus formas peculiares de vida, por ejemplo. Es decir, los indígenas tienen una legislación, una protección especial y en consecuencia también, no sé si ustedes están viendo en pantalla, esa discriminación que se pueda dar en base a ello es, como les voy a decir, es parte de una discriminación positiva. Un segundito, tengo problemas técnicos aquí. ¿Me siguen escuchando bien, verdad? Sí, profe. Sí, Sí, se le profe. escucha bien. Un ratito acá soporte técnico porque se me perdió mi Zoom. Espérate. Profe, si usted dice que ya la clase para que tengamos un pequeño receso, si usted piensa que ya se dio todo, ya podemos dar finalizado también, profe. No, tenemos todavía un No, paciente de tenemos salud. todavía un paciente de salud. Excelente. Tenemos todavía planeado desarrollar una unidad. Cerrar nomás todo porque te duplicó pantalla. Abandono. Problemas técnicos, hijo.
Estamos de vuelta, solucionados los problemas técnicos. Gracias al soporte técnico de IPEL, estuvo atento, mi antivirus de mi máquina empezó a fallar. Y vamos a continuar con nuestras clases. Sí, ese es. Así mismo. Con las disculpas del caso, vamos a seguir con nuestro desarrollo de la unidad 2, cumpliendo con nuestro objetivo. Básicamente, si logramos desarrollar todo esto antes de las 5, en teoría podemos disponer del día de la fecha porque ya alcanzamos el objetivo propuesto. Pero en realidad vamos a comenzar el desarrollo de la unidad 5, perdón, de la unidad 2. Y vamos a ver si es que logramos hacerlo antes de las 5. ¿Se ve pantalla mi documento? Sí, ¿Voy sí, a profe. compartirlo? Sí, Muy bien. La unidad 2. La unidad 2 nos va a dar unos conceptos generales. Así como estuvimos conversando sobre la unidad 1, vamos a introducirnos más ya en materia de lo que queremos desarrollar en este módulo. En los conceptos generales, vamos a trabajar sobre estos conceptos básicos. Vamos a trabajar en todo este módulo del desarrollo, vamos a trabajar sobre la comunidad, para eso vamos a conceptualizarlo. Vamos a hablar de estrategias, que es uno de los puntos principales de este módulo. Accesos, cómo llegamos a la comunidad. El desarrollo comunitario, cómo se logra el desarrollo comunitario y la localidad. ¿Qué les parece que es la comunidad? Vamos a procurar de conceptualizar entre nosotros. Comunidad. ¿Qué significa comunidad? Independientemente de este concepto que está ya en pantalla. ¿Qué elementos, si vamos a descomponer lo que es la comunidad, qué elementos podríamos desglosar de lo que es la comunidad? Una común unidad, profesor. Común unidad. entre varias personas. Siempre Conjunto de varias individuos. personas. Comunidad. Comunidad. Conjunto de individuos que tienen Varios, diversos varios grupos elementos. sociales. Grupos sociales, Varios sí. grupos sociales. Varios grupos sociales integran una Personas comunidad. de un pueblo o Las personas siempre vamos, por eso arrancamos básicamente gran parte de lo que es la unidad 1 hablando de lo que es persona, porque la persona es esa unidad irreductible sin el cual no se puede concebir ni sociedad ni comunidad. Entonces, aportando, uniendo los significados, los componentes que ustedes ya lanzaron, comunidad, común unidad. Para que exista esa común unidad, necesitamos necesariamente que las personas que integran la comunidad compartan los mismos objetivos, es decir, que compartan ese objetivo hacia dónde camina la comunidad. Y estaríamos refiriéndonos en aquello al gobierno de la comunidad. Pero comunidad implica más cosas. Comunidades comunes. Por ejemplo, una comunidad comparte ideologías, comparte territorio. El territorio, vuelvo a decir, es un elemento que puede desaparecer porque puede existir comunidad sin el elemento geográfico, pero subsiste en algunos casos, en la mayoría de los casos. También estamos hablando de compartir esa cultura común entre la gente. Me habían hablado de comunidades indígenas, grupos vulnerables. Es una comunidad indígena, comparten un territorio común, unas características propias, un territorio, una cultura propia, es decir, aspectos comunes entre los integrantes de ese entorno. Entonces, estos conceptos de
Comunidad, estrategias, acceso, desarrollo y localidad son fundamentales para el desarrollo de nuestra unidad. La comunidad en sí, según nuestro material, refiere o se refiere a un grupo de personas que comparten ciertos valores. Es decir, yo no me voy a sentar a conversar siquiera con una persona que no comparte mis mismos valores. Y eso no necesariamente se da en cuanto a la manifestación de las personas. Yo no me voy a ir en un grupo, voy a llegar en un grupo de personas y voy a preguntarle qué valores vos tenés. No, no se da así. Son valores que se comparten en abstracto. Es decir, estamos ahí, por decir, en una iglesia porque compartimos el valor religioso o la religión, ¿verdad? Entonces, no, los que se encuentran en una iglesia, por ejemplo, no se andan preguntando si es religioso de tal o cual religión. ¿Me explico? Entonces, la comunidad de intereses, Que nada que ver. valores, sí, ¿Qué te importa? No hay limitación. Limitaciones, no. Danelia, tu micrófono. Perdón. Comunidad entonces se refiere a ese grupo de personas que comparten ciertos valores, intereses o características en común y que interactúan en un área geográfica específica o en un contexto virtual, ya nos dice acá nuestro material. Es decir, una comunidad que puede estar unida no por el territorio, sino por los grupos sociales que se dan en forma virtual, normalmente grupos de WhatsApp, sea las redes sociales, sea Facebook, Instagram, eh, no sé, otras plataformas, otras redes sociales que hacen que ese común de personas que comparten esos valores converjan en un grupo. Entonces, comunidad sería ese valor o esa conjunción de valores, cultura, posición geográfica, intereses, profesiones u otros aspectos que nos llevan a compartir con las personas de nuestro entorno o que querramos nosotros ingresar a una comunidad. Por decir y dar solo un ejemplo. Existen los grupos sociales a los cuales la persona desea, o a una comunidad a los cuales la persona desea ingresar, sea por compartir esos valores o por querer estar en ese mismo entorno que le llena, que le satisface, que le da la posibilidad de sentirse cómodo entre las personas que comparten ese mismo objetivo, ese mismo valor. Puede ser la profesión, puede ser la cultura, o puede ser también intereses comunes que los llevan a unirse para concretar e ir caminando hacia esos objetivos que la comunidad se fija o se propone, ¿verdad? Entonces, la comunidad, la común unidad, como dijo un compañero, es la reunión no me refiero a que las personas se junten en un espacio físico, sino reunir los requisitos comunes entre las personas que integran esa comunidad. Puede o no tener un espacio geográfico. Es decir, para ser un poco más claro, puede ser en una zona geográfica o virtual. Estrategias. Y acá entramos dos conceptos que nos dan básicamente el norte de lo que va a ser nuestra materia. Estrategias. Acá, según el material, nos dice que son planes de acción diseñados para alcanzar un objetivo específico. En diversos ámbitos, las estrategias pueden involucrar el uso de recursos, la coordinación de actividades y la implementación de tácticas para maximizar las posibilidades de éxito en la consecución de las metas. Las estrategias nos
según este concepto y nuestro módulo mismo, las estrategias consisten en aquellos factores, aquellas acciones que vamos a emprender para tener esa injerencia, esa reacción o esa acción comunitaria para que podamos tener éxito en el objetivo que nos propongamos. Entonces, las estrategias constituyen un elemento fundamental para que la persona, sea líder comunitario, sea una persona común de la sociedad o sea un líder político, depende mucho de las estrategias para que pueda llegar a la comunidad y llevar a la comunidad hacia el objetivo que se propone. Si las estrategias que un líder, una persona, una comunidad elige no son buenas y no es compartida por los integrantes de la comunidad, la tendencia es el fracaso. Entonces, mucho cuidado con las estrategias que vamos a tomar para establecer los objetivos comunes si es que vamos a trabajar con personas, con comunidades, con intereses comunes de las personas. La estrategia es fundamental. Vamos a ir desarrollando dentro de este módulo el análisis que tenemos que hacer para que podamos identificar primero el grupo de personas o la comunidad a la cual apuntamos y a la que queremos movilizar, incentivar, motivar. Y depende mucho de qué tanto le conocemos a la comunidad, qué tanto sabemos de la cultura, de los intereses, de las pasiones, de los valores más supremos de la comunidad para poder establecer una buena estrategia y lograr el objetivo de movilizar a esa comunidad. Depende mucho de la estrategia para lograr el éxito o el fracaso de lo que uno pretenda, sea como líder o sea como integrante de la comunidad. Accesos. Como su nombre lo dice, se refiere a la posibilidad y la forma en que las personas pueden llegar a algo. El acceso puede ser acceso físico, a recursos, a información, acceso a servicios, acceso puede ser facilitado o restringido dependiendo de diversos factores como políticas, infraestructura o reglamentos. Les dije recién que para establecer o elegir la estrategia que vamos a utilizar para proyectar trabajos comunitarios o tener esa incidencia en el quehacer comunitario depende mucho de la estrategia que tomemos. Y para que podamos armar esa estrategia, establecer la estrategia, tenemos que tener acceso a la comunidad. Y de ahí que el acceso puede ser en forma física, de repente nosotros vivimos en una comunidad, nos mudamos recién a un vecindario, o lo que sea, tenemos el acceso físico. Acceso a recursos. Acá se toca un tema muy importante. ¿De qué recursos dispongo para lograr mi objetivo? O sea, los recursos también puede implicar qué tanto tengo yo para invertir en la articulación de la estrategia y desarrollar el trabajo comunitario. Y también esto significa o tiene implicancia en los recursos que tiene la comunidad. Es decir, identificar las fortalezas o debilidades que de repente tenga la comunidad. Si estamos en un barrio residencial, ver qué estrategias podemos tomar porque se supone que son personas residentes de clase media para arriba, o si estamos en pueblos o zonas más rurales o urbanos, varía mucho el recurso de las personas mismas y también el recurso de la persona que va a emprender o ver la estrategia para tener acceso a la comunidad y planificar alguna tarea. La información evidentemente es un factor gravitante, muy importante. La información que yo pueda tener, si es una comunidad donde yo nací, crecí, me desarrollé, evidentemente esto no sería un problema. La información está dentro mío, es mi vivencia, es lo que yo puedo percibir en mi comunidad y en base a eso puedo establecer la mejor estrategia para llegar
a mis vecinos, y a eso, o a mi país, ¿verdad? Si hablamos a nivel macro. Entonces, la información que yo tengo de de la comunidad misma puede ser las fortalezas y debilidades o las necesidades que más urgentes son en la comunidad. A eso tengo que apuntar para establecer una buena estrategia. Entonces, esa información, tener acceso a esa información o a los servicios de repente que haga falta en la comunidad, va a tener injerencia directa en cómo voy articulando la estrategia para tener acceso o concretar mi objetivo con éxito. El acceso puede ser facilitado o restringido dependiendo de diversos factores como políticas, infraestructura o reglamentos. Acá también tiene mucha injerencia, mucha implicancia en lo que es la política. Si lo que yo pretendo es un cambio radical, de repente en mi comunidad, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de, podríamos decir, en la malla curricular, en la educación, en el sistema de salud de mi comunidad, el cambio, el acceso a los servicios, la información que yo tenga del cómo se prestan esos servicios y qué tan efectivos son, qué tanto llega a la comunidad, qué tan satisfecho está la comunidad con esos servicios, voy a poder usar como plan o como estrategia para establecer cómo trazar los objetivos a través de una estrategia que implique la buena utilización de esa información al que tengo acceso en la comunidad. Y evidentemente el acceso a la información se le dificulta a las personas que de repente no son del entorno social. Es decir, si yo me voy y soy nuevo en la comunidad, soy nuevo en el barrio y quiero meterme en la comisión vecinal y quiero convencerle a los vecinos que me elijan a mí como presidente del barrio para poder establecer A o B mejoras o servicios, tengo que tener acceso a la información de la comunidad. Es decir, qué tanto estima o desestima la comunidad donde me estoy insertando aquello que yo estoy planeando hacer o realizar a través de la comunidad. Entonces, tener acceso a esa información, si de repente no soy residente de la zona, se me va a dificultar un poco. Además de otros factores que podría también implicar un acceso escaso a la información, sea que la comunidad esté muy cerrada. Habíamos hablado ya en el grupo de los grupos menonitas residentes en Paraguay. Evidentemente yo soy un paraguayo común y corriente y quiero ir al ejemplo citado de la colonia Durango, por ejemplo, quiero ir y quiero convencerle a la comunidad de que se abra, que tengan internet, que tengan motocicletas, vehículos, o que se inserten definitivamente en la comunidad paraguaya. Probablemente voy a tener el rechazo de la comunidad. Voy a tener una dificultad de acceso a la información que pretendo y evidentemente eso va a significar una falla en cualquier estrategia que yo pueda trazar respecto a esa comunidad. Sin embargo, si la estrategia es trazada desde adentro, por un líder de adentro para afuera, ya conoces los intereses, ya conoces los intereses de sus integrantes de la comunidad y trabaja en base a ello. Y le va a ser mucho más fácil trazar una estrategia que le asegure el éxito para los objetivos que tenga trazado. No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta acá. Comunidad, estrategia y acceso. Acceso puede ser físico, puede ser de recursos, puede ser de información. El acceso puede ser facilitado o restringido dependiendo de diversos factores políticos, o sea, la forma en que se maneja la comunidad, la infraestructura, o sea, la infraestructura de qué tan organizado están las instituciones dentro de esa comunidad, y los reglamentos, las pautas de comportamiento de esa comunidad. Pueden significar un buen acceso o dificultades para el acceso a la información que pretendo conseguir
y trazar los objetivos. Luego tenemos el desarrollo mismo. Ya consolicé la comunidad, ya tengo la estrategia. Pude organizar la estrategia más conveniente porque tuve acceso a informaciones de la comunidad. Entonces paso a la siguiente etapa del plan, que es el desarrollo, que dice nuestro material es un proceso de cambio y crecimiento que puede aplicarse a individuos, comunidades o incluso países. Puede referirse al desarrollo personal, al desarrollo comunitario o desarrollo económico, entre otros aspectos. El desarrollo implica mejoras en la calidad de vida, avances en capacidades y progreso hacia metas y objetivos establecidos. Entonces, el desarrollo en sí es ese cambio, es esa puesta en marcha de la estrategia que uno ha organizado, sea para lograr un desarrollo personal, por así decirlo, llegar a ser presidente de una comisión vecinal, llegar a ser una autoridad electiva de su comunidad, o sencillamente lograr que la comunidad tenga un desarrollo comunitario. Por ejemplo, llegamos a la presidencia de la comisión vecinal, la comunidad no tiene, podríamos decir, empedrado. Entonces, de acuerdo al acceso que hayamos tenido a la información, vamos a trazar los objetivos en base a los intereses de la comunidad. Es decir, ¿qué tanto valora la comunidad su camino? Camino de tierra, vamos a proyectar empedrado. Tenemos que tener esa información de la comunidad, qué tanto valoraría o qué tanto quieren los habitantes ese progreso. Y una vez que tengamos ese acceso, proyectamos la estrategia para lograr ese objetivo. Y de ahí todo va encadenado. Una vez que logramos establecer una buena estrategia gracias a la información o al acceso a la información que hayamos tenido, vamos a lograr que la comunidad se mueva, que la comunidad se haga eco de nuestro proyecto, de nuestra iniciativa, y que se sientan parte de la proyección. Entonces participan activamente. Si yo fallo en la estrategia para establecer los objetivos, sea por una mala información, es decir, uno llega a la presidencia de la comisión vecinal y de repente traza el empedrado porque cree que eso es lo que todo el mundo quiere. Y había sido la comunidad, no quería tanto, no sé, de repente dentro de esa comunidad hay pocas personas que tienen vehículos, Colonia Durango, por así decirlo, tomando siempre ese ejemplo. Y de repente lo que ellos quieren es iluminación, porque eso les sirve más. Entonces, evidentemente mi plan, mi estrategia va a fracasar porque nadie va a estar interesado en construir empedrados. Más o menos ahí apunta el desarrollo el desarrollo personal o comunitario, o inclusive de países. Y acá ya entramos a hablar más de lo que va a ser nuestro tema de desarrollo, los objetivos que a nivel comunitario, porque lo que pretendemos con esta unidad es que podamos ver primero nuestro entorno, luego ir creciendo, ver la comunidad y finalmente ver el futuro del país, y por qué no hacer una comparación de cómo estamos a nivel mundial, a nivel, no sé, América Latina, Suramérica, en el desarrollo social comunitario. Entonces, el desarrollo básicamente ya va de la mano luego de conocer a la comunidad, armar una estrategia de acuerdo a la información que uno tenga. Puede referirse al desarrollo personal, dijimos, o al desarrollo comunitario, al desarrollo económico, entre otros aspectos. El desarrollo implica mejoras en la calidad de vida, avances en capacidades y progreso hacia metas y objetivos establecidos. De ninguna manera podemos llamar desarrollo a un retroceso.
Yendo a lo absurdo y volviendo al ejemplo ya citado, la comunidad de repente ya tiene empedrado. Yo me voy, me inserto en la comunidad y armo una estrategia para destruir el empedrado o las mejoras que se hayan hecho. Eso no puede ser denominado desarrollo comunitario. Puede ser cualquier otra cosa menos desarrollo comunitario. Entonces, desarrollo siempre va a ser una mejora en la calidad de vida de la comunidad o de la persona en particular. Nunca puede ser una baja en la calidad de vida, una precarización de la calidad de vida no puede ser considerado desarrollo social. Y de ahí llegamos a lo que es la localidad, que se refiere a la ubicación específica o a la proximidad física de un lugar. Pueden ser una comunidad local, un área geográfica determinada o un lugar específico dentro de un contexto más amplio. La localidad puede influir en aspectos como la identidad cultural, las oportunidades disponibles y las relaciones sociales. Estos conceptos son claves, dice, para entender cómo las personas y las comunidades interactúan, se desarrollan y alcanzan sus objetivos en diferentes contextos. La localidad entonces es básicamente el elemento geográfico, es la proximidad física, la ubicación del lugar donde la comunidad se desarrolla. Puede ser una comunidad local, un área geográfico, dice nuestro material, y en la localidad yo creo que no podríamos aplicar aquello de comunidad virtual, porque esta localidad específicamente se refiere a la ubicación geográfica específica de la comunidad. Entonces, podríamos proyectar mejoras para los grupos virtuales, pero mejoras que no tengan que ver con desarrollo comunitario local. Es decir, los grupos virtuales pueden conseguir objetivos en abstracto, es decir, objetivos como la aprobación, sanción o lo que sea de normas, de conducta, de legislaciones, un movimiento social que compartan los mismos ideales, pueden conseguir objetivos en abstracto. Eso sería un objetivo de esa comunidad virtual. Y no podrían tener sino un desarrollo comunitario en ese nivel abstracto. Y lo que sí pueden tener un desarrollo comunitario local son las personas que viven y comparten una ubicación geográfica, una proximidad física. Por eso vamos a ver más adelante el desarrollo comunitario local. Y con esta definición de localidad, vieron que la unidad 2 es tan cortita que yo me alegro de que hayamos modificado la fecha del examen parcial, porque son unidades muy pequeñas. La unidad 1 no tiene más de 4 páginas. Esta unidad 2 tiene las 2 páginas. No podemos avanzar mucho en cuanto al material o al desarrollo de lo que es comunidad. Sí podemos dar muchas teorías. Y en cuanto a materiales recomendados, si hay algún estudioso que quiera profundizar estos temas que hemos desarrollado hasta acá, los dos libros más utilizados por mi persona para desarrollar esta materia son dos, ¿verdad? De Joseph Fisher, que es sociología, que habla mucho de la persona social, de la comunidad, de los grupos sociales, de las pautas de comportamiento, de normas de grupo, todo lo que tenga que ver con el estudio de la persona y la comunidad. Y por otro lado tenemos el libro, está en la plataforma de Keynes se escribe. Está también en el programa que seguramente ya fue compartido en el grupo de ustedes, o si no, yo les voy a compartir un poco más tarde, a través de la coordinación académica para que puedan tener acceso al material.
Las unidades que vamos a desarrollar en esta materia van a ser 9, de los cuales básicamente logramos el objetivo hoy de desarrollar 2, porque son unidades cortitas. Y no sé si mal recuerdo nomás, hay uno que me dijo que las clases son 100% virtuales. Y estamos previendo una clase presencial para los que puedan asistir y los que estén cerca acá. De igual manera, se va a transmitir esas clases. Vamos a ver si logramos traer un docente invitado que nos pueda dar una visión de lo que es el desarrollo comunitario local en nuestro país. Y de igual manera, para tranquilidad de los que están en forma virtual, eso se va a transmitir, esa clase se va a transmitir también por la plataforma de siempre, ¿no? Y Profesor, sí, permiso, de nuevo Vicenta Mercedes de Ciudad del Este. ¿Quiere decir que las clases no va a afectar en la asistencia o alguna cosa, algún trabajo? no, 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 no. De hecho que la penúltima clase, o sea, la anterior al examen, estamos queriendo darle un poco de calidad también, una visión local de lo que es la estrategia y el acceso a la comunidad paraguaya. Básicamente esta unidad va dirigido a desarrollar un poco esa conciencia cívica y de participación que podamos nosotros tener en nuestra comunidad local. No sé si hay alguna duda o consulta al respecto. Si no, profe, ya sí dijo que no ¿Tuvieron va a alguna tener vez, interferir. ¿Tuvieron alguna vez una asignatura parecida a esta? Bueno, para cerrar nuestras clases, vamos a pedir a la Secretaría Académica y para eso tienen que tener prendidos sus cámaras, todos los integrantes del grupo, para que se pueda tomar la foto grupal. Entonces, vamos a ir cerrando En por el hoy. colegio puede ser, profesor. Javier, ¿me dijiste? El En el desarrollo colegio comunitario. tal vez tuvimos una materia parecida, dije, Educación cívica puede ser, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos sociología, a procurar de sociología también. El estudio de la persona y el comportamiento antropología, social. antropología. Pudo haber sido también. Bueno, tengan prendido sus cámaras. Vamos a pedirle a la coordinadora académica que nos quite la foto. Son 16:51. Yo de mi parte es un gusto compartir con ustedes esta clase, esta materia. Espero que todos tengan 5. Es una materia fácil, cortita. Vamos a procurar de que no sea tan aburrida las clases. Y mañana nos reencontramos puntualmente a las 15 horas para que podamos desarrollar las 2 unidades que tenemos previsto según nuestro cronograma de desarrollo por día. Un segundo para asegurar, yo también voy a tomar imagen de la pantalla. Un ratito. Ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que tengan A un usted, buen resto de profesor, y jornada. disculpe, creo que justo atendí una llamada y quedó el micrófono abierto. Mil disculpas. No Compañero, hay ¿usted es ningún de Ciudad del problema. Este? Sí, yo soy de Ciudad del Este, Mercedes Cabrera soy. Gracias al que profe pidió que se prenda la cámara, creo que muchos no conocemos. Es un lindo grupo. Vamos a ver cómo nos manejamos mañana y la No me próxima da semana. opción para encender la cámara, doctor. No se puede, Igual no se más. puede. ¿Eh? Igual ya quedó registrado. Ya quedaron Muchas gracias, registrados. profe. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana, Hasta Dios luego, mediante. profesor, Hasta gracias. mañana, profesor. Muchas Chau. gracias. Chau, Hasta chau. mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, profesor. Gracias.